Dios le bendiga, familia. En este día te doy gracias a Dios que puedo entregar esta palabra. Y estaba meditando en la Biblia y hay tres plantas que simbolizan la relación entre Dios y el pueblo de Dios. Y estaba anotando acá algunas, para no olvidar algunas partes de la Biblia. En el capítulo 8 del primer versículo dice, cada uno, en el versículo anterior, el capítulo último, dice que todos fueron a la casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y ahí me quedó en pensar sobre estas tres plantas que simbolizan a Dios con relación al hombre. Jesús siempre iba al monte de los olivos y ahí estaba en comunión con su Padre. La mayoría de las veces encontramos en la Biblia de que él iba a orar a las noches en la soledad al Padre Dios. Y estaba mirando en la Biblia lo que simbolizaba el aceite, o sea, del olivo, sale el aceite del olivo, así que en Éxodo, en el capítulo 30, verso 23 hasta el 26, para hacerlo con más claridad, busqué la Biblia del lenguaje actual y dice de esta manera: el aceite de la consagración se derramará exclusivamente sobre todo lo que sea dedicado a mi servicio, dice el Señor, o sea, al servicio de Dios. Deberá prepararlo como se prepara un buen perfume, lo mejor para el Señor. En su preparación, dice, usarán 3,5 litros de aceite de olivo mezclado con diferentes aromáticas. Las cantidades se pesarán y se medirán de acuerdo con la medida oficial del santuario. Y el verso 26 dice, con él ungirás, una vez que está preparado, ungirás el tabernáculo de la reunión, el arca del testimonio. Si lo traducimos a la parte espiritual, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 nos habla, dice, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La verdad que la unción nos habla también. En el programa anterior estaba leyendo que Jesús en el último día de la fiesta de los tabernáculos se puso en pie y habló diciendo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Como dice las Escrituras, de su interior correrán aguas de vida. Y luego dice que él había hablado eso porque todavía no ha bajado el Espíritu Santo, porque él no estaba glorificado todavía.
Después de eso venía la fiesta de la expiación, donde el Señor entregaba su vida. Y realmente el aceite de olivo nos representa ser ungidos, ser llenos de la gracia de Dios. Acá nos habla de un perfume, realmente que el cristiano, donde vaya, debe perfumar con sus hechos, con sus dichos, con sus obras, para que este mundo podamos demostrar que realmente somos intachables delante de Dios. Cada vez que pasamos, damos un perfume de vida. Nuestras palabras, lo que nosotros digamos, sea todo ungido por la gracia de Dios. Tenemos que presentarnos como buenos cristianos, como buenos hombres y mujeres, que no solamente en nuestras congregaciones demostrar que somos cristianos, sino en todo lugar. Una vez que estamos investidos, llenos de la gracia de Dios, perfumados con ese perfume de gracia, ese perfume que debe resaltar en nuestra vida, una sonrisa, un abrazo, un que Dios te bendiga. Eso es el perfume más grande que nosotros podemos dar. Y esto solamente lo representa la unción, la gracia bendita de Dios. El perfume, el aceite de oliva. Cuánto hasta el mismo organismo nuestro trabaja mejor cuando es el aceite ese de olivo, cuántas veces se usa normalmente en comidas. Es un aceite muy especial, muy suave, muy perfumado, y eso es lo que Dios quiere. Así como nosotros usamos para esas cosas naturales, también las debemos usar para lo espiritual. Pero hay otra planta también que nos habla de la higuera. En una oportunidad nos habla en San Mateo capítulo 21, 19, dice Jesús, viniendo, vio una higuera cerca del camino y vino a ella, la planta, y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó. La planta de higo nos representa el fruto que tenemos que tener. Muchas veces acá nos habla de una clase de gente. Jesús se alimenta, como creo que lo dije la vez pasada, cuando los discípulos vinieron y dijeron, Rabí, come, maestro, come. Él dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre Dios. Y este es el fruto que nosotros debemos dar. Acá nos habla de que Él fue a buscar un fruto en el árbol, en una higuera, y no encontró nada. La vez pasada en los otros programas hablaba de Natanael. Natanael estaba bajo una planta de higo, posiblemente estaba leyendo los libros de Moisés, que hablan mucho
sobre la ley. Y como él era maestro de la ley, también estaba observando en ese libro. Y así es nosotros, queridos, si no tenemos buenos frutos, cuando Jesús desea de alimentarse después de pasar por un camino, dijo que la maldijo. Somos maldecidos muchas veces cuando no hacemos la voluntad del Señor. Sabemos que la voluntad del Señor es cumplir con la palabra que está escrita en la Biblia. Nos habla la Biblia que un día vendrán, cuando nos tenemos que presentar delante de Dios, vendrán muchos y dirán: Señor, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hemos echado demonios, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos hecho grandes milagros. Pero el Señor les va a decir: nunca los he conocido, jamás, apártense de mí, nunca los conocí. Solamente el Señor conoce cuando nosotros cumplimos con su palabra. Cuando nosotros miramos en la palabra y decimos: esta palabra realmente es para mí. El Señor me está hablando a través de este libro sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, para que nosotros miremos como si fuera un espejo para nosotros. Pero hay otra clase también que nos habla sobre la planta de higo. En San Lucas, en el capítulo 13, versos 7 al 9, dice: y dijo al cuidador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la encuentro y no la hallo. Córtala para que no inutilice también la tierra, inutilice la tierra. El cuidador posiblemente lo miró a Jesús y dice: y le respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cave, remueva la tierra de ella y la abone, y si no diere fruto en el otro año o para el otro año, la cortarás después. Hay un pedido, hay otra clase de gente que necesita ser abonada. Muchas veces inocentemente hacemos cosas que no son agradables al Señor. Muchas veces tenemos roces y nos olvidamos de que necesitamos esa santificación. Estamos viviendo en este mundo lleno de tanta maldad. Y hay veces necesitamos ese abono, ese remover la tierra, remover nuestros caracteres, remover nuestra forma de vida. Muchas veces nacemos con ese carácter y vivimos y seguimos viviendo con el carácter de cómo hemos nacido. Sabe que todos los chicos siempre lo único que tienen usted le dice que no toque el enchufe y tiene esa maldad inocentemente y va y toca en el peligro. Y así somos nosotros muchas veces. Acá el cuidador le dice: Señor, deja todavía este árbol. 3 años, dice el Señor, yo vengo a buscar fruto y no encuentro.
Ahora, ¿cuántos años hace que nosotros necesitamos una renovación? Necesitamos cambiar nuestros caracteres, nuestra forma de vida. Y por eso necesitamos mirar en la Biblia. Necesitamos mirar porque ella es la única que nos puede dar la solución. En todos los casos. Como dije la vez pasada, aún en nuestros negocios, en nuestro caminar, en nuestro pensar. Somos hombres. Como dice el apóstol Pablo, hay cosas que yo quiero hacer bien, pero veo en mí que tengo un cuerpo de maldad, un cuerpo que Dios lo ha maldecido porque desobedeció a la palabra del Señor. Pero en el Señor encontramos que este cuerpo debe ser ungido con la gracia de Dios. Este tabernáculo habla en segunda de Timoteo, segunda de Corintios, en el capítulo 4, los últimos versículos. Este tabernáculo, este cuerpo tiene que ser santo, tiene que ser intachable, tiene que ser un cuerpo que dé buenos frutos para el Señor. Así que, queridos, los dejo con este pensamiento de pensar en cambiar nuestras formas de actuar muchas veces. Muchas veces nos enojamos y siempre somos gente humana y por eso necesitamos una renovación. Pero hay también lo que representa la vid. Y estaba mirando acá en Isaías, en el capítulo 5, de los primeros versículos, hasta el versículo 7 nos habla así: ahora cantaré o me sentiré contento por mi amado, el amado de Dios. Sabemos que es el pueblo de Israel. Él vino para salvar a ese pueblo. Y por eso dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, en una tierra muy fértil. Y la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, vides buenas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestre. Dice el Señor: ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y la viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? Y yo no hallo en ello, ¿cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Les mostraré pues ahora lo que haré yo con mi viña. Le quitaré su vallado y seré consumida. Apotrillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ellas. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos en la casa de Israel.
y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, vergüenza, justicia, y he aquí veo clamor. Esta es una planta de la vid. Esperaba que dé buenos frutos, pero dediqué tanto tiempo, tanto sacrificio, invertí tanto por este pueblo, dice el Señor, y en vez de dar buenos frutos, dio frutos silvestres. Y ahora dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué más yo tengo que hacer a este pueblo por los frutos que han dado silvestre? Lo único que le quedaba al Señor es dejarlos. Dice, y ni la lluvia tampoco va a caer. Cuando habla de lluvias, habla de bendición. Queridos, el pueblo quedó en la nada. Y a través de él, hoy estamos nosotros como pueblo gentil, aprovechando este tiempo de gracia, este tiempo que el Señor usó hombres para que, como el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles, es nuestro apóstol que nos ha enseñado cuántos libros del apóstol Pablo encontramos tan hermosos, tantas enseñanzas buenas. Mira, hay una vez en una oportunidad, hay un dicho que decían que una persona llegó a cierta casa y una mujer recién que se convirtió al Evangelio, leyendo la palabra, le preguntaba qué quiere decir esto o qué quiere decir lo otro. Y no, él decía, no, esto para el tiempo de antes, Y bueno, entonces cuando habrá sido un pastor, no sé, un siervo, una persona que venía a hablar con ella. Y entonces la mujer, ¿qué hacía? Para que no moleste en la Biblia, rompía la hoja. Total, no era para este tiempo. La equivocación que un día llegó esta persona y dijo, bueno, vamos a terminar y vamos a orar. Pero antes de orar, dice, vamos a leer una porción de la palabra de Dios en la Biblia. Y cuando trajo la Biblia, se encontró con que muchas páginas de la Biblia no estaban. Entonces preguntó, ¿y qué pasa con esta Biblia? Que faltan partes de la Biblia. No, dice, pero como usted me dijo que esto era para el tiempo de antes, para que no me moleste en la Biblia, yo las arrancaba. No, queridos, la Biblia yo la considero como el Antiguo Testamento es la raíz de lo que es el Nuevo Testamento. Los frutos, las raíces están en el Antiguo Testamento, hay que conocerlos, hay que investigar las raíces. Es cierto, las raíces son todas raíces, pero después salen los brotes y se sabe qué planta es. Y en el Nuevo Testamento encontramos todo esto.
nos habla de la vid en el Nuevo Testamento, en San Juan capítulo 15 también. El verso 1 y 2 dice, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, la vid real. Mi Padre Dios es el labrador, quien la cultiva. Todo pámpano que no lleva fruto, lo quitará y lo cortará, y todo aquel que lleva lindo, buen fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Yo, Jesús, soy la vid, ustedes, nosotros, somos los pámpanos, los que tenemos que dar los frutos, y el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis llevar frutos. Así que esta palabra realmente ya no es para los judíos, sino que es para nosotros. Jesús nos está hablando de que Dios es el árbol principal. Las ramas son los que van a dar los frutos. Nosotros somos los que damos los buenos frutos, las buenas vides. Así que, querido, si nosotros estamos separados del Señor, jamás vamos a hacer buenas obras. Jamás vamos a llenarnos de la gracia de Dios. Dios quiera que podamos ser, como dice en Gálatas, investirnos. Sabemos que este tabernáculo, este cuerpo está vestido, nos vestimos, pero por encima de todo, de nuestra vida, tiene que reflejar la vida de Cristo. Cuando nosotros damos, que refleje el Señor en nosotros. Por eso la palabra dice, mi Padre es el labrador. Mi Padre es el que va a cosechar estos frutos buenos. Pero nosotros somos los pámpanos, los que damos los frutos. Y Jesús dice, si están separados de mí, nada bueno podemos traer. Así que, queridos, que Dios les acompañe, Dios les bendiga, los fortalezca, nos dé fuerzas para seguir adelante y mirar estas plantas que nos hacen representar en la Biblia el pueblo de Dios. Tanto el olivo como la higuera, como la vid, son árboles que solamente dan fruto. Y el fruto, si no estamos con el Señor, vamos a dar fruto áspero, que no se puede comer. Y eso es lo que pasó con Israel. Y por eso Israel ha sido dejado, apartado. Dice el apóstol Pablo, había una lucha entre los judíos y entonces Pablo dice, yo soy llamado para ir al pueblo gentil. Los judíos se fueron y los gentiles se pusieron contentos para recibir. Y con alegría, gracias a Dios, los años que Dios me dio y me da de vida, no hay mejor que buscar en este libro santo, este libro que nos trae tanta bendición. Un libro que cuántos han querido sacarlo para reemplazarlo por otros libros y nunca lo han podido lograr. Esta Biblia la usan todas, lo usa el católico, lo usa el evangélico. Es la Biblia
la única en todo el mundo y escrita en diferentes lenguas para que podamos entender, todos podamos entender este libro y leerlo, tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que me despido en este día de ustedes. Solamente quiero hacer una oración, una breve oración. Si usted lo desea hacer, hágalo donde se encuentra. Y que esta palabra pueda ser una palabra de bendición. Que sea algo que pueda cambiar aún y podamos dar frutos buenos. Podamos ser, como dice la palabra, irreprensibles. Podamos dar la luz, podamos mostrar que este evangelio que muestra la Biblia no es una religión, es una fe cierta en el Señor Jesucristo. Un algo que nosotros caminamos sin ver a Jesús. Tomás le dice en una oportunidad, si yo no veo, yo no voy a creer. Pero un día vino Jesús y le dijo a Tomás, no seas incrédulo. Mira, y Tomás cuando vio a Cristo, le dijo, ay Dios y Señor, con una palabra de asombro, una palabra de alegría. Pero Jesús le dijo, bienaventurados, Tomás, son los que no vieron y creyeron en esta palabra santa, en esta Biblia santa. Así que oramos, Padre. Te doy muchas gracias. Gracias por este plan de salvación. Esta Biblia que tú has dejado, Señor, a través de hombres llenos de la gracia y del Espíritu Santo. Y a través de ella podemos hoy edificarnos. A través de ella podemos hacer de nuestra vida un vaso útil donde tú puedas manifestarte en nuestra vida. Señor, gracias te doy. Te pido, Señor, si en alguno ha caído esta palabra y la ha recibido, Señor, que sea de grande bendición. Sabemos que la vid nos representa ese gran sacrificio que tú has hecho para poder plantar un viñedo y te han defraudado. Cuánta inversión, Señor, tú has hecho por un pueblo rebelde. Pero gracias te doy por aquellos que aceptan tu palabra, aquellos que dan lugar en el corazón, en la mente, y es impregnada esta palabra, llena de gracia, llena de bendición, aún en nuestras exhortaciones. Nos gozamos porque cada vez que somos exhortados por la palabra, nos animamos a seguir más adelante contigo. Gracias, hasta el final podemos tener este cuerpo, espíritu y alma irreprensible hasta la venida que tú ves cuando vengas a buscarnos, a buscar a la iglesia. Amén y amén.